Les decía, creo que es importante que hablemos de coaching porque hay una gran discusión al respecto con el uso que se está dando con esta palabra y que esta palabra de alguna manera tiene que distinguir a una parte muy profesional, muy ética, por la cual nosotros ofrecemos nuestros servicios o buscamos ayudar a alguien y lo tenemos que hacer desde un enfoque ético, profesional, amoroso y sobre todo en bien de la persona que nos consulta. ¿Qué preguntas me han estado haciendo? Bueno, una, ¿cuánto tiempo dura una buena formación de coaching? Esa es una pregunta muy interesante porque como ustedes saben, o algunos seguramente saben, hay formaciones que duran 8 horas, hay formaciones que duran un mes, hay formaciones que son en línea, hay formaciones que se dan presencialmente, hay formaciones que son muy cuidadas, otras que son muy cuidadas, unas que tienen un enfoque muy de negocio, que yo forme gente y certifique sin el menor rigor. Pero hay formaciones muy serias que duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, estuve tomando notas y estuve preparando el tema para ustedes. Una de ellas tiene que ver con la formación que se ofrece en la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría. El doctor Rafael Echeverría y Julio Laya hicieron la propuesta, la escuela como tal, una propuesta metodológica, una propuesta ética, una propuesta de formación de largo aliento. ¿Y por qué les digo de largo aliento? Porque fíjense cuánto dura. En coaching ontológico en la escuela de Newfield de Rafael Echeverría, con quien yo colaboré durante 10 años, la duración del programa es de 10 meses. Pensemos en esto. Una persona desarrolla una habilidad en un promedio de 3 meses, la instala en 6 y la automatiza en 1 año. Entonces, si nosotros pensamos que alguien te forma como coach en 8 horas, perdóname, pero lo único que recibes es información que puedes obtener de internet, que ni siquiera tendrías por qué pagar, ¿cierto? Bueno, lo que mucha gente busca es tener un certificado, porque el certificado pareciera que va a garantizar el éxito, o que va a garantizar que te van a contratar, o que va a garantizar que vas a saber cómo vender tus servicios, cómo ofrecerlos, cómo ofertarlos en el mercado. Sin embargo, eso generalmente en las escuelas de coaching no se hace, no nos enseñan cómo presentar nuestra oferta. Se da por hecho que las personas que toman esta formación ya sabrán cómo colocarse en el mercado, pero esto no es así. Regresemos a la duración. En la escuela de Rafael Echeverría me puse a sacar así con conciencia cuánto dura la formación. 10 meses les decía yo, en tiempo periodo, 10 meses. Pero, ¿cuántas horas se le dedica? Esto incluye conferencias generales, regionales, eventos regionales que hace una pequeña comunidad con su coach. Hay la preparación de esos regionales, reuniones de comunidad que se hacen cada 15 días, se hacen tareas que les llegan cada 15 días, tienen que hacer bitácoras de coaching, tienen que hacer 12 a lo largo de la formación, sesiones de coaching individual que van a recibir, sesiones de coaching individual que van a dar, que van a ofrecer a sus compañeros y demás, primero en su propia comunidad y después con otras comunidades van a estar interactuando en prácticas de coaching. Cada alumno debe recibir feedback de tareas, debe recibir feedback de su desempeño como coach. Entonces, todo esto, todas estas horas, nos da un total de 681 horas. Fíjense cuántas horas son las que se dedican a esta formación. ¿Cuántas horas le dedica un coach supervisor? Nosotros le hemos dedicado más o menos 702 horas a la formación de nuestros alumnos, porque cada coach se hace cargo de una pequeña comunidad que puede ser de 6, 7, 8, 10 personas. Y todas esas bitácoras y todo, yo lo calculé por una, pero a veces tenemos 10 alumnos, a veces tenemos 12. Entonces, fíjense, yo en promedio saqué que las horas que yo le dedicaba a esa formación en coaching por año o en esos 10 meses fue de alrededor de 702 horas. Incluso cuando saqué esta cantidad, me sorprendí porque cuando nosotros estamos trabajando, estamos haciendo esa supervisión, ni siquiera ponemos atención o no vamos haciendo esas métricas de cuánto tiempo le estamos dedicando a la formación.
Y sí, es la escuela del doctor Rafael Echeverría, solo que el doctor Rafael solamente da las conferencias y Alicia Pizarro, que es su esposa, su compañera y su socia en la escuela, ella trabaja con nosotros los coaches, ella también da conferencias, entre ambos van manejando la formación en las conferencias generales. Entonces ellos participan directamente con los alumnos un promedio de 96 horas. Eso significaría un promedio del 5%, del 5 a 7% que tienen contacto con Rafael. Entonces, reflexionando, ¿quién es el responsable de la formación que tú llevas a cabo en la escuela de Rafael Echeverría? Pues somos los coaches. Somos nosotros quienes nos hacemos cargo de tu formación, de tu acompañamiento, de tu desarrollo personal, del desarrollo de tus competencias para que puedas hacer coaching. Y muchas veces dicen, yo vengo de la escuela de Rafael Echeverría. Ok, ¿eso nos garantiza que la persona tiene las competencias desarrolladas? No necesariamente. Y lo tengo que decir, no necesariamente. ¿Por qué? Porque dependemos del coach que nos formó. Casi nunca, como pasa en las escuelas, ¿de qué escuela vienes? Pues yo vengo de la universidad tal o yo pertenezco a la escuela tal. Pero ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Quiénes se hicieron cargo de ti? Eso es muy importante que nosotros lo preguntemos, porque cada coach tiene un prestigio en su localidad. Hay una identidad, hay una marca que nos va a caracterizar de cómo somos. Si somos rigurosos, si somos barcos, si somos muy amigables, si te damos chance que tus tareas pasen por alto o pasen así como por el agua, o que, por ejemplo, muchas veces, si no recibes retroalimentación de tus tareas, que eso sería como otro proceso de interacción tipo coaching, porque te tenemos que hacer preguntas y tú no recibes retroalimentación de tus tareas, entonces tú crees que tu tarea o tu reflexión se quedó como check, como una tarea bien hecha. Y no se trata de que esté bien hecha o la tarea o no, sino que la tarea te sea útil como un espacio más de reflexión acerca de lo que tú alcanzas a ver, de lo que tú distingues, de lo que interpretas, de los contenidos que nos van mandando. Porque nosotros leemos varios libros y no tan solo eso, tenemos papers también con los que trabajamos y después tenemos las tareas. Bien, entonces, para esa pregunta que me hacían de cuánto dura la formación de coaching, una de las más largas es la de la escuela de Rafael Echeverría o la de Julio Laya, pero yo no conozco por dentro esa escuela. Tienen enfoques diferentes. En el caso de Newfield Consulting con Rafael Echeverría, tienen un alto enfoque hacia el rigor de las competencias y es, digamos que un poco más racional el proceso. En el caso de la escuela de Julio Laya, trabajan mucho la corporalidad y trabajan mucho las emociones. Entonces, son abordajes un poquito distintos, aunque el centro de la formación sigue siendo la ontología del lenguaje. Y la ontología del lenguaje, yo siempre les pregunto a mis alumnos que me digan qué cosa es ontología del lenguaje, qué cosa es un coach, qué es un coachee, qué es una interacción, qué es una sesión de coaching. Porque si no sabemos explicar qué es lo que hacemos, pues entonces, ¿cómo le vamos a decir a las personas de qué se trata, en qué espacio están? Y es súper interesante porque muchas veces ni los mismos coaches saben decir, yo soy coach. A veces dicen yo soy coaching, por ejemplo. Y eso es una muestra simple, pero es una muestra de que no han interiorizado su rol, no han interiorizado el significado de las palabras que ellos van a estar utilizando a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante que cuando nosotros vamos a hacer una formación en coaching, tomemos nuestras precauciones, hagamos la tarea, pidamos referencias, busquemos más información al respecto, qué se dice de esa escuela, qué se critica de esa escuela, qué se critica de los coaches que han trabajado en esa escuela. Como toda empresa, hay empleados que son muy buenos y hay otros empleados que no. Y por aquí están algunos de las personas que han sido mis alumnos en coaching. Por aquí está Lager. Hola Lager, ¿cómo estás? Él no ha sido mi alumno, pero es alguien a quien estimo mucho y le mando un abrazo. Vi que creo que por aquí andaba Marco. Marco sí fue mi alumno. Y bueno, fíjense que nosotros somos los que tenemos de alguna manera la responsabilidad de que los coaches que entregamos al mercado traigan una formación de rigor, ética, que entiendan muy bien cuál es el compromiso que adquieren al formarse como coaches. Entonces, esa es una de las respuestas que
que me permito darles a ustedes con respecto a la pregunta de cuánto dura una formación de coaching. Esta formación que yo les estoy explicando solamente corresponde al ABC, al primer nivel. Después se tiene el avanzado, que dura más o menos el mismo tiempo. Y entonces, fíjense, estamos hablando que quienes tomamos el avanzado, estábamos duplicando el número de horas promedio. Entonces serían 681 por 2. Fíjense cuántas horas. 1,300 horas, 1,400, porque estoy sacando un promedio. Yo creo que fácil, si cursamos los dos niveles, estamos hablando de casi 1,500 horas. Si le agregamos el complemento que tiene el programa de Newfield para cerrar con un nivel de maestría avalado por una universidad, entonces estamos hablando de otro tanto similar, porque hay que preparar una tesis, hay que hacer un estudio, hay que hacer una investigación. Entonces vean, si nosotros queremos ser coaches profesionales, no es una formación de un rato, no es una formación de un curso, es una profesión y como tal tiene que ser una profesión de rigor. Un médico, por ejemplo, ¿cuántas horas le dedica después de que pasó por sus 4 o 5 años de medicina? Todavía le dedica la residencia 1, residencia 2, sus prácticas, su especialidad para llegar al lugar de expertise que se requiere. Y la mayoría se van a trabajar a los hospitales públicos y se van muchos a urgencias porque ahí van a atender un caso y otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque la práctica hace el maestro. Y aquí quiero dar una distinción muy importante. Muchas personas han estudiado coaching, pero no lo ejercen. ¿Son coaches o no son coaches? Yo digo que no. Una persona es coach cuando ejerce la profesión que estudió. Una persona pudo haber estudiado ingeniería o medicina, pero no practica la medicina o no practica la ingeniería. Por lo tanto, estudió ingeniería, pero no necesariamente es ingeniero o no necesariamente es médico. Es el mismo caso para el coaching. La formación que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, esta formación de coaching integral, que yo ya tengo más o menos 15 años brindando estos programas en las empresas y que generalmente esta formación tiene la finalidad no de certificar a una persona para que haga el ejercicio del coaching, sino para que desarrolle sus competencias, para dar feedback, para tener conversaciones mucho más profundas con sus colaboradores, para que pueda ayudarlos en lo emocional, para que pueda resolver problemas, para que pueda atender conflictos, para que pueda tomar mejores decisiones. Entonces, esta formación que yo he realizado por mucho tiempo en las empresas, estamos hablando de 480 horas en total, porque son 12 módulos, trabajamos 2 días cada mes, se quedan con tareas, se quedan con prácticas, con ejercicios que tienen que hacer en equipo, y en este caso, en esta formación, nosotros agregamos un componente que es muy interesante, porque aparte de formarse en competencias de coaching, nosotros les damos sesiones de coaching y damos sesiones de consultoría en equipo para que puedan desarrollar proyectos en beneficio de la organización, para que puedan trabajar en equipo y sobre todo de distintas áreas, equipos multidisciplinarios, para que atiendan un problema, pero que lo puedan atender de manera sistémica. El objetivo es desarrollar competencias o habilidades para realizar una mejor gestión en su área laboral. Pero el propósito es que logren desarrollar pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento sistémico a través del trabajo colaborativo en equipo para desarrollar proyectos en beneficio de sus áreas, porque ellos conocen los problemas que enfrentan, ellos conocen los obstáculos que enfrentan, y muchas veces las personas dicen, no, yo me quiero salir ya de la empresa, ya no quiero trabajar aquí, y yo muchas veces les digo, no te salgas, resuelve aquí los problemas, desarrolla tus competencias para que cuando tú te salgas, verdaderamente te vayas con la satisfacción de haber logrado mostrar el poder, la autoridad que tienes, el conocimiento que tienes, porque es muy fácil huir. Es a veces como, la valentía de la cobardía, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos en el lugar donde estamos enfrentando los conflictos, no te digo que te quedes eternamente, pero por lo menos que hagas el esfuerzo, que busques cómo desarrollarte, cómo vencer esos obstáculos, cómo generar una mejor calidad de relaciones con tus pares, con tu equipo, para que no huyas, porque si no, te vas a otra empresa y te llevas el mismo rollo.
Puede cambiar un poco porque la cultura de otra empresa te pueda favorecer, pero eso no significa que tú has desarrollado tus habilidades o tus competencias, sino más bien que el entorno te favorece que lleves una vida mucho más sencilla. Entonces, el reto está en que en situaciones o ambientes no tan fáciles para ti puedas desarrollar ese tipo de competencias. Bien. Otra de las cosas que vale la pena tomar en cuenta es que el proceso de formación de un coach no termina. Nosotros tenemos que seguir entrenándonos en muchísimas otras cosas más, en otras especialidades, el ir entendiendo otras técnicas, otras metodologías, porque el coaching, ya lo he comentado en otros lives, no es la panacea. Si nosotros nos quedamos solamente pensando en que con coaching voy a resolver todo, de una vez les digo que no. Porque hay otras estrategias que se pueden utilizar, como mentoring, como tutoring, como counseling, como consultoría, como terapia, el mandar o el canalizar a uno de nuestros clientes, coachee o consultantes con un médico, con un terapeuta corporal, porque nosotros no vamos a resolver todo. Debemos de conocer nuestros alcances ante determinadas situaciones. En una ocasión, uno de mis alumnos me comentó que en su práctica hizo una sesión de coaching. Si le presentan una situación, digamos, cotidiana, le presentan una situación, pues que tengo bronca con mi jefe o tengo un conflicto con mi jefe, ok, haciendo la indagación, vamos haciendo una indagación vertical, horizontal y vamos buscando dónde se origina el problema y entonces le vamos a ayudar a reflexionar para que se dé cuenta dónde están sus incompetencias, qué cosa le hace falta ver, qué cosa no escucha, qué cosa se le dificulta digamos que de origen de su formación, qué creencias tiene, qué juicios que le impiden resolver esa situación que enfrenta. Entonces, es muy conveniente que nosotros podamos hacer esa interacción, pero cuando la persona durante la conversación nos presenta una situación que tiene que ver con un abuso sexual, por ejemplo, en muchas ocasiones, muchos de nuestros consultantes o nuestros clientes traen historias muy complejas. ¿Eso lo seguimos manejando en coaching o qué vamos a hacer? Si no, tú no traes una formación previa como psicólogo, como psicóloga, clínica, terapeuta o algo por el estilo, te va a ser muy difícil abordar eso o lo vas a abordar de una manera no tan adecuada. Es posible que entres a consejería, es posible que entres a decirle al otro, sí, pero mira, esto ya pasó. Sí, ya pasó para ti, pero déjame decirte que para el consultante, para la persona que está en tus manos, no ha pasado, lo sigue cargando. Entonces, ¿cómo le puedes ayudar si no traes una formación clínica? Ese es el momento de decir, mira, yo, esta no es mi especialidad, lo que creo que te puede convenir más es que te canalice con alguien, que te atienda a otra persona. Muchas veces el consultante nos va a decir, no, yo quiero seguir contigo porque me parece que te tengo mucha confianza y demás. Aún y cuando nos diga eso, que muchas veces nos podemos sentir bien por ello, que el ego se empieza a ir más allá del nivel, digamos, adecuado para manejarnos con esa situación, tenemos que ser muy responsables como para decirle, de verdad, me encantaría ayudarte, pero no soy yo la persona más adecuada. Es mejor que tú busques otro tipo de ayuda, porque no es con el coaching con lo que esto se resuelve. No es con el coaching que vamos a ayudarte a salir más rápido de esa situación o vamos a poder entrar más profundo, porque entonces estamos interviniendo en espacios que no nos corresponden. Bien, el coaching es un proceso integral. ¿Por qué? Ustedes ya han oído que es el coaching de vida, que es el coaching financiero. El coaching financiero no existe, eso es asesoría financiera. Salvo que la persona de verdad haga un proceso de coaching para ver dónde está la bronca con el dinero y ya de ahí se vaya a un espacio de asesoría, porque también eso pasa en una interacción. Muchas veces nosotros estamos en una interacción con una persona, un ratito vamos a estar en un espacio de coaching y de ahí nos vamos a salir y vamos a ir a un espacio de mentoring porque la persona no sabe algunas cosas y por la experiencia que tenemos y venimos del mundo financiero le podemos orientar. Pero el coaching de lo que se va a encargar es de un proceso reflexivo para saber dónde están sus incompetencias, dónde están sus habilidades, no dónde están sus conocimientos, que también sirve,
pero entonces ya nos salimos del coaching y nos fuimos a otra estrategia. ¿Se vale combinarlas? Sí, por supuesto, se vale combinarlas, pero si estás formado también en mentoring, te va a ayudar mucho más. Si estás formado como consultor, por supuesto que vas a ser mucho más competente. Si estás formado en terapia de algún tipo, también te va a ayudar. Y ojo, no todas las terapias las podemos aplicar para todas las personas. No todas están listas. Entonces, tenemos que calibrar muy bien qué tipo de terapia podemos utilizar, qué tipo de intervención. Y para eso, Programación Neurolingüística nos ofrece una gran variedad de intervenciones lingüísticas, por ejemplo, que nos pueden ayudar mucho. O también nos puede ayudar mucho la terapia corporal, si es que conoces algo de bioenergética. Y bioenergética no me refiero a la bioenergética de curación con manos, no, me refiero a la bioenergética de la corriente de Wilhelm Reich o de Alexander Lowen o Jean-Pierre Racos, que son los referentes en terapia bioenergética para trabajar de una manera muy seria nuestra corporalidad. Porque el cuerpo habla, tú lo sabes, a ti te pasa. ¿Qué tanto tú te das cuenta de qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Cuánta percepción tienes acerca de lo que te ocurre? Muchas veces nosotros sentimos algo raro, no lo sabemos distinguir, pero si nosotros como coaches sabemos algo de terapia bioenergética, podemos ayudarle combinando coaching con terapia bioenergética. Entonces, fíjense, esta discusión que se está presentando, con la cual yo estoy de acuerdo, que es una iniciativa que Simón Levy y Diego Rusarín están impulsando y otras personas que están participando con ellos, a mí me parece muy acertado porque en una ocasión en Puebla estábamos nosotros recibiendo a la gente para nuestro programa de coaching ontológico y entonces llegaron dos personas y dijeron, vengo al coaching ontológico, no sé qué. Entonces, bueno, pasaron, no las encontraron en la lista, pero dijeron, bueno, pasen en lo que les buscamos y ya ahorita vienen, llenan su hoja de registro. Parecían como que eran unos alumnos que pues se había perdido su inscripción o lo que ustedes quieran. Eso es muy raro, porque en la escuela de Rafael Echeverría se hace un enrolamiento serio, se le prepara a la persona, se le explica a qué va a ir. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener una o dos reuniones para que tenga claridad de qué tipo de programa va a tomar, porque tiene muchas tareas y implica una gran dedicación. Y hay personas que piensan que nada más van a ir a eventos donde van a participar o van a hacer ciertos ejercicios y eso va a ser todo. Y no, en esta escuela no es así. Entonces, estas dos personas que se metieron a la sala, resulta que iban a un coaching ontológico, entre comillas, pero era un coaching coercitivo. Entonces, en otro momento les voy a hablar de dónde viene lo del coaching coercitivo, porque ha sido muy discutido. Es una empresa que se crea en Estados Unidos. En Estados Unidos se limita la participación porque ha causado daños a algunas personas y ya después esa se expande en distintos países. Por supuesto, llega a México, ¿por qué no? Estuvo en Argentina y en Argentina tuvo rechazo importante. De hecho, una iniciativa en Argentina también tuvo un rechazo importante con el coaching coercitivo. Pero se fueron a Chile, se fueron a Ecuador, se fueron a Perú. Y mucha gente cae en ese tipo de programas. Yo he atendido gente que ha estado en este tipo de programas y la verdad quedan muy mal, porque hay insulto, hay presión, hay un reto muy fuerte, pero además los obligan a traer más alumnos. En el caso de coaching ontológico no es así. O sea, hay un equipo de personas que somos coaches supervisores, no todos llevan alumnos, algunos sí recomendamos y enrolamos gente, y el enrolamiento significa atenderlo, explicarlo, preparar a la persona para lo que va a llegar, para lo que va a hacer. Y en esta escuela, una escuela seria de coaching, porque sí hay otras, ¿sí? Estoy hablando de escuela como La Corriente, no como una escuelita que se copió, porque hay muchas pues que se llaman escuelas o que están formando en coaching ontológico porque se formaron en la escuela de Rafael Echeverría y han utilizado todos los materiales, han utilizado todas las tareas, se han copiado el modelo. Yo eso nunca lo he hecho. Yo respeto mucho porque además firmamos una carta de compromiso de el no compete con la escuela de Rafael Echeverría. Sin embargo, bueno, hay personas que sí lo han hecho sin autorización,
de la escuela de Rafael Echeverría o la de Julio Laya, y se lo han copiado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Le van agregando más cosas y van distorsionando lo que es el modelo del observador, el modelo de intervención, el modelo de formación y del rigor que esto implica. Cuando nosotros hacemos coaching, nosotros tenemos que aprender a hacer una intervención sistémica, y cuando hablamos de intervención sistémica es que vamos a ver a la persona en su entorno, vamos a ir a su historia, sí, pero no a toda su historia, porque no vamos a hacer terapia. No vamos a estar duro y dale con su pasado, porque el pasado nos va a servir como referencia, no como residencia. En terapia es diferente. En terapia, dependiendo del tipo de terapia, se va a trabajar mucho con la historia, con el pasado, con el papá, con la mamá, con las huellas de las heridas de la infancia, etcétera, y ahí se instala mucho la terapia, y van y vienen, van y vienen. En el caso del coaching, no, lo que nosotros tenemos que ir es a profundizar un poco dónde se gestó, dónde se generó esa incompetencia de la persona. Por eso vamos a la historia. Yo recomiendo desde el enfoque integral que verifiquemos la salud de nuestro coachee, porque una persona que padece anemia, una persona que ya tiene ansiedad, que tiene alguna alteración neuroquímica, las fallas en su desempeño no tienen que ver con falta de inteligencia, tiene que ver con las incompetencias que genera el no estar al 100 en su salud. Entonces, lo que yo siempre le pido a mis coaches es que me platiquen cómo está su salud, si se hicieron un chequeo recientemente, y si no se lo han hecho, les pido que se hagan un estudio, por lo menos de biometría hemática, para que vayan con el médico y el médico me garantice que la persona se encuentra bien, porque hay ocasiones que nos vamos a encontrar a alguien con ansiedad, con cuadros de ansiedad o cuadros de depresión, ansiedad-depresión, o cuadros obsesivos, y eso muchas veces tiene que ver, por ejemplo, ahora que está de moda el litio, ¿verdad?, con una alteración en litio, una alteración en yodo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, o alguna alteración glandular, porque también la alteración que a veces se produce por tiroides o por hipófisis va a generar cambios en la conducta. Otra cosa que es sumamente otro campo de indagación son los juicios de la persona, la percepción que tiene de su mundo, la percepción que tiene de la situación que enfrenta. Esa percepción se ocurre porque tiene creencias, porque tiene sesgos cognitivos, porque tiene juicios, y muchas veces eso le provoca que altere la realidad, que bueno, se ha discutido mucho si sabemos qué es la realidad, pero desde un espacio, digamos, común, nosotros podemos identificar o ayudarle a identificar si lo que trae, lo que carga son juicios. Voy a poner un ejemplo. En una ocasión, una de mis coaches la estaba pasando muy mal porque ya se había divorciado. Déjenme tomar un trago de café. Esta coachee ya se había divorciado, pero no la pasaba nada bien. Entonces algo traía y me dice, ¿sabes qué? Me recomendaron que viniera contigo y pues me está pasando eso. Cuando alguien me dice, es que me dijeron que tú me puedes ayudar, yo le digo, no sé si te puedo ayudar, cuéntame qué te pasa y ya puedo saber si a lo mejor yo lo atiendo o te canalizo con alguien más. Y eso lo hago siempre, siempre. No digo, ay sí, yo te voy a ayudar, o yo te voy a rescatar, o yo te voy a salvar. No, no siempre se puede. Y eso es ética. Eso es declaración de entrada de que yo no sé todavía si voy a poder apoyar a la persona. Y si no es mi campo, pues le digo que no es mi campo. O si no estoy avanzando, también se lo digo. Y es momento de cortar el proceso. Pero bueno, esta persona me dice que se sentía muy mal por su divorcio. Y ya me contó que era lo que le estaba ocurriendo. Y resulta, fíjense, que la causa del divorcio fue que ella sentía que su esposo le agredía frecuentemente. Y yo le digo, ponme un ejemplo. Ok. Cuando me pone el ejemplo, para mí eso no era agresión. A ver, ponme otro ejemplo. Ya me puso otro. Y yo dije, qué curioso. Eso no me parece que sea agresión. Y luego, pues mucho menos me parecía que fuera violencia, por ejemplo, porque hay un tránsito de la agresividad hacia la violencia cuando nosotros no logramos controlarla. Entonces, me pedí otro ejemplo y yo le pregunté, ¿qué diferencia hay para ti entre una queja, un reclamo
y una petición. Ella se quedó pensando y me dice, no inventes. Era reclamo. Y todo el tiempo yo lo consideré como agresión y la que reaccionaba de manera agresiva era yo. Bueno, ella se puso a llorar y todo eso y yo hice contención. Le dije, ok, no te habías dado cuenta de eso. No sabías esa distinción de una cosa y otra. Y eso tiene que ver con los sesgos cognitivos. ¿Cómo? Ocurre una conducta y nosotros la vamos a interpretar de una determinada manera. Incluso en ocasiones, cuando nosotros nos enganchamos con alguien o con algo, con una situación, ¿a qué creen que se debe? Casi siempre vamos a tener una referencia de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Nos recuerda a alguien. Y aprovecho para decirles, cuando tú te enganches mucho con una situación, pregúntate, ¿a quién me recuerda o qué me recuerda? ¿Para qué sirve esto? Para que no le cargues al otro la emocionalidad que no has trabajado o la emocionalidad por un evento, por una situación en tu vida, que el sujeto o la persona que tienes enfrente no tiene por qué pagar los platos rotos. Porque nosotros todos necesitamos trabajarnos un poco porque todos traemos heridas de infancia, si es que lo vamos a ubicar así. Hasta el que ha tenido más dinero, hasta el que ha tenido la mayor cantidad de facilidades. A mí me ha tocado atender gente que proviene de una situación económica muy estable, de una vida muy exitosa, como se considera el éxito, y sin embargo, pues trae así muchas situaciones que le incomodan o trae conflicto, y eso tiene que ver con su infancia. Incluso, aunque el padre haya estado con nosotros, a veces creen que el padre tuvo abandono. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta y cada persona tiene distintas necesidades. Y los padres muchas veces procuramos, entre comillas, decimos que tratamos a todos igual, pero eso no es verdad. Tenemos el consentido, tenemos el que nos saca las canas verdes, tenemos aquel que nos desespera, tenemos a veces el que se parece tanto a nosotros y nos peleamos tanto con nosotros, nos espejeamos y nos estamos peleando con nosotros, castigando a nuestros hijos. Cuando descubrimos eso, a veces lo sufrimos porque sentimos culpa, pero lo bueno es que se puede reparar. Otro espacio de reflexión son los pensamientos. Y eso, fíjense, tanto en percepción como en pensamiento van a estar vinculados con esos sesgos cognitivos, con los juicios, las creencias. Pero también con aquellas conexiones neuronales que se han reforzado, que se han estimulado a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa manera de reaccionar, esa manera de responder, esas conductas que nosotros exhibimos, están vinculadas con el desarrollo de nuestra vida y cómo se han fortalecido, cómo se han estimulado o cómo el entorno nos ha retado para que nosotros respondamos de esa manera de forma inconsciente. Cuando nosotros hacemos consciente eso, no es para culparnos ni es para dejar de hacerlo, sino para tener conciencia y a veces modularlo un poco para podernos relacionar mejor con los demás y sobre todo relacionarnos desde el respeto, desde la dignidad. A propósito, mañana es el Día Mundial de la Dignidad y es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Nosotros necesitamos aprender a defender nuestra dignidad, necesitamos respetar nuestra dignidad y no permitir que alguien abuse de nosotros. No siempre podemos hacerlos porque a veces somos menores o nos vemos frágiles y no sabemos marcar límites. Pero bueno, les recuerdo que mañana es el Día de la Dignidad, pero debería ser así como el Día de la Madre, del Padre, todos los días, que nosotros preservemos nuestra dignidad, porque cuando preservamos nuestra dignidad, nosotros también preservamos nuestro poder y nuestra capacidad para marcar límites al otro, pero para marcarnos límites a nosotros. No permitir que algo nos trascienda, que algo nos lastime, que algo nos haga sentir mal, que nos vuelva incompetentes. Bien, otro espacio de intervención con el coaching es el lenguaje. ¿Qué tipo de palabras usan las personas? ¿Qué distinciones tienen las personas? Y fíjense, aquí podemos utilizar un recurso súper básico, un libro que debe de ser de cabecera de toda la vida, y ese se llama diccionario, porque el diccionario crea Mindtionary. O sea, va a crear palabras, va a crear significados en nuestra cabeza que cuando vemos en el diccionario qué significa, y a lo mejor el otro sí sabe qué significa esa palabra, nos la dice y nosotros le vamos a dar una interpretación errónea. O vamos a utilizar palabras erróneas para relacionarnos con los demás.
Esto, por supuesto, todo este componente que les estuve comentando, pues ¿en qué va a derivar? En emociones y en reacciones. El pensamiento, los sesgos cognitivos, los juicios que tenemos, el lenguaje que utilizamos, las palabras que utilizamos, la entonación que utilizamos, va a disparar nuestras emociones y las emociones del otro. Y cuando disparamos las emociones del otro o las nuestras, se generan conflictos. Los conflictos pueden generar problemas y los problemas pueden generar conflictos. Porque los conflictos están vinculados con las emociones y los problemas están vinculados con brechas entre un objetivo y el resultado alcanzado. Ok, vamos a ver una parte más de la intervención sistémica. En la intervención sistémica nosotros tenemos que tener presente que la persona es parte de un conjunto. Entonces vamos a ver a la persona en lo individual, vamos a verlo en lo profesional, sí, casi siempre el coaching se va a vincular con algo que me está pasando o algo que me está pasando en el trabajo. Y en el trabajo puede ser que yo solicite coaching o que yo solicite ayuda a recursos humanos o a mi jefe o a mi jefa o que me lo asignen porque esperan algo de mí, porque me quieren desarrollar o porque creen que me hace falta desarrollar algo porque estoy siendo incompetente, no estoy dando el kilo, en fin. Entonces, por eso es que el coaching está más vinculado con lo individual y con lo profesional, con lo personal y profesional. Cuando alguien dice, antes que se comentaban los jefes, los problemas de tu casa déjalos en tu casa y los problemas del trabajo déjalos en el trabajo. Eso no es posible. Eso es un buen deseo, pero no es posible porque como seres humanos somos integrales y por lo tanto cargamos con las cosas para todos lados. Porque si, por ejemplo, tú dejaste a tu hijo pequeño con fiebre y lo dejaste en tu casa y te fuiste a trabajar, por muchas ganas que le quieras echar de no estar pensando en ello, pues no se te puede quitar de la cabeza que dejaste a tu hijo enfermo. Entonces, pedirle a alguien que deje de hacer algo, que deje de pensar en algo que le preocupa o que le inquieta o que le genera sufrimiento, no lo puede dejar tan fácilmente, necesita ayuda. Y en ese caso, más bien lo que necesita es tiempo y quedarse con su hijo. Pero hay ocasiones que en el trabajo sí nos lo permiten, pero nosotros no. Nosotros somos tan responsables que nos vamos y dejamos a nuestros hijos y luego nos sentimos culpables por ello. El otro día, en un programa de bioenergética, porque algunas de ustedes saben que durante muchos años estuve haciendo talleres con John, que venía de Nueva York, y hacíamos esos talleres de bioenergética, talleres increíbles, donde la gente iba a descargar emociones, a golpear, a gritar y hablar de aquello que no se atrevía a hablar en otros espacios. Y le dice una de las participantes, le dice, oye John, ¿qué puedo hacer? Ella sobrecargo y le dice, fíjate que yo he dejado mucho tiempo a mis hijos pues solos, los he quedado con su papá y digo, han estado bien, pero la verdad es que yo me siento culpable. Dice, ¿qué puedo hacer por ellos para que ellos no sufran mi abandono? Y le dice, el abandono ya está. Y lo que puedes hacer es recomendarle coaching, terapia y todo para que se pueda hacer cargo de sí mismo. ¿Por qué? Lo he hecho, ya está hecho. Pero no esperemos estar reclamándole todo el tiempo a nuestros padres porque no estuvieron, sino cómo nosotros de adultos nos podemos hacer cargo. ¿Cómo? Puede ser a través de coaching, puede ser a través de terapia. Y cuando se trata de un conflicto más de infancia, más familiar, yo sí recomiendo que vayan a terapia, pero hay que buscar también un terapeuta serio. No se me vayan tan rápido con un psiquiatra, porque el psiquiatra hasta parece que cuando lo sacaron de la facultad, lo sacaron con un bloc y una pluma para mandar calmantes. Entonces, no, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a enfrentar. No lo aprendimos de niños, pero lo podemos aprender de adultos. Entonces, también nosotros vamos a abordar en el problema cómo está la relación de pareja. ¿Por qué? Porque la relación de pareja también es de pares. Y eso en la empresa también tiene relación de pares. Entonces, nosotros cuando indagamos podemos encontrar un patrón de conducta y a eso le llamamos así como encontrar el filón de oro. Porque si la persona se da cuenta que tiene un patrón de conducta que impacta en sus diferentes dominios y eso logra empezar a trabajarlo, logra empezar a darse cuenta, tener más conciencia y hacerse más responsable de hacer ciertos cambios que no se van a dar de la noche a la mañana. Porque una persona con coaching o con terapia va a ir cambiando poco a poco y a veces la gente que le rodea
espera así magia, como que ya se ve el cambio para mañana. ¿Por qué no ha cambiado? O, por ejemplo, como el cambio no se da así en línea recta, sino generamos la conexión neuronal y ya entendimos, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo tenemos que hablar o ya sabemos qué tenemos que cambiar. Hoy lo hacemos, mañana no, pasado sí, después no. Y las personas piensan que porque volvimos a la conducta anterior, no hemos cambiado nada. No, sí hemos cambiado, pero todavía no está sólido ese cambio. Ya no lo hacemos con la misma frecuencia ni con la misma intensidad, pero la identidad pública que hemos generado con las personas que nos rodean, ellos no alcanzan a distinguir hasta que hacemos conciencia. Y a veces hay que preguntarle, oye, ¿lo sigo haciendo con la misma frecuencia? ¿O lo sigo haciendo con la misma intensidad? Y la persona va a decir, no, claro que no. No, pues entonces sí te está sirviendo el proceso. La familia, ¿cómo se relaciona la persona con su familia? ¿Con qué tipo de personas tiene más bronca? Tiene más bronca con los varones, tiene más bronca con las mujeres, tiene más bronca con los que son lentos, tiene más bronca con los que son rápidos, tiene más bronca con los que son rolleros, tiene más bronca con los que son muy directos. ¿Con qué? Eso se vincula con estilos de pensamiento, eso se vincula con habilidades socioemocionales. Entonces nos va a servir mucho porque si en la familia le pasa eso y también en el trabajo, es cuando estamos encontrando un patrón de conducta. O con los amigos, con quién sí es tolerante, con quién no, qué representan las figuras de autoridad para esa persona. Cuando nosotros entendemos su sistema de pensamiento, su sistema emocional, nos va a ser mucho más fácil ayudarle. No para decirle qué hacer, sino para casi hacer un mapa y mostrarle, mira, tú fíjate qué curioso, cómo te pasa aquí, te pasa acá, te pasa acá. ¿Te das cuenta? Ok, ¿de dónde viene? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué te resulta más fácil o qué te resulta más interesante? No es que nosotros lo obliguemos a que haga lo que nosotros queramos, porque él o ella no soy yo y yo no soy ellos, ¿de acuerdo? Y el entorno es muy importante. Muchas veces cuando hacemos una evaluación, cuando hacemos un diagnóstico, en otro momento les voy a platicar acerca de pruebas que se pueden utilizar dentro del proceso coaching. Cuando nosotros entendemos el entorno de la persona o las demandas que el entorno tiene, ya sea el entorno fuera de su empresa o de su negocio, si es que tiene un negocio, o dentro del lugar de trabajo, esas demandas del entorno son también para la empresa, pero ¿cómo impactan en su puesto? Por ejemplo, en estos momentos de pandemia, ¿cuáles serán los puestos o los directores o los gerentes que han sido más impactados por la pandemia? Pues tal vez los de finanzas, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo organizaron las finanzas? ¿Cómo se ocuparon de mantener un equilibrio, etcétera? O tal vez el área comercial, o tal vez el área de producción porque no tenía suficiente gente, o tal vez porque no era un negocio esencial. Entonces, fíjense cómo esas demandas del entorno van a impactar la operación cotidiana a la cual la persona estaba acostumbrada. El entorno le demanda otro tipo de competencias, otro tipo de decisiones. Y hay ocasiones que se sienten bloqueadas las personas, no saben cómo reaccionar a eso. Para eso puede servir el coaching también, por ejemplo. Entonces, bien, yo espero que con esto haya respondido un poco la parte de las escuelas y también la parte de los psicólogos y los coaches. Porque la otra pregunta que me decían, ¿los psicólogos son mejores coaches? No necesariamente. Porque hay psicólogos que se forman en coaching, pero no sueltan el ser psicólogos. O hay coaches que después estudian psicología y no sueltan la parte de coaching. El reto, el desafío para nosotros es aprender a ayudarnos con distintas especialidades, con distintas corrientes, con distintos contenidos, con distintos conocimientos que puedan ser útiles a mi coaching. Recuerden, no todos para todos. Cualquiera puede ser coach, sí y no. Tiene que ver con las competencias y tiene que ver con las vivencias. Hay personas que tal vez no tienen una licenciatura, pero tienen una experiencia de vida larga, experiencias difíciles, adversidades de las cuales han salido adelante, han aprendido lo que es la resiliencia y desde su muy particular vida y experiencia pueden convertirse en unos buenos coaches porque además leen, tienen buen manejo del lenguaje, tal vez no terminaron una carrera y eso no es limitante para que pueda ser un buen coach. Pero sí debe de saber hasta dónde puede llegar.
que no le quiera hacer al psicólogo, que no le quiera hacer al psiquiatra, que no le mande nada, sino que se apoye de otros especialistas. ¿Un psicólogo puede ser un mejor coach? No necesariamente. ¿Por qué? Porque cualquier coach necesita primero trabajo personal. Si yo no me expongo, si yo no me trabajo, si yo no me muestro, muchos coaches o muchos especialistas o expertos no se exponen delante de sus alumnos. Yo creo que nosotros tenemos que mostrarnos que también somos seres humanos, que también traemos historia, que también traemos quiebres, que también tenemos miedos, que también tenemos errores. Entonces ahí lo que nosotros necesitamos hacer es mostrarnos y ponernos en el lado de alumnos. Yo en muchas ocasiones lo he hecho y no saben qué gratificante es, porque en lugar de que mis alumnos me vean menos, me respetan más, porque me muestro tal cual, o sea, no oculto las cosas. En una ocasión hicimos un taller del laberinto del Minotauro y fue para trabajar miedos, entonces era una combinación de biodanza y bioenergética. Un tema súper cuidado, porque la biodanza también es una formación de 4 años, bioenergética es una formación de 4 años. Yo en bioenergética me he formado casi 16 años, creo. En biodanza un poco menos, pero fui de las promotoras de la biodanza en México. Y es una estrategia hermosa, amorosa, cuidadosa, delicada, nada invasiva. Entonces, en una ocasión que estábamos trabajando con estas estrategias, de verdad, o sea, logramos darnos cuenta de cómo podemos incrementar nuestra sensibilidad o cómo podemos mejorar algunas cosas, pero los psicólogos no necesariamente son mejores coaches, tienen que exponerse, tienen que trabajarse a sí mismos, porque yo creo que se han encontrado psicólogos como los pedagogos, ¿no? Que muchas veces dicen, ¿cómo? El hijo de la pedagoga o el pedagogo es muy malcriado, o es peor, el hijo del psicólogo es peor, o el hijo del abogado es todo un caso. Recuerden que somos humanos, pero si nosotros no nos trabajamos, si no vamos a coaching, si a mí me está doliendo el cuerpo, yo voy con un fisioterapeuta y me atiendo. Si yo me estoy sintiendo con ansiedad, le hablo a mi simpatólogo, al doctor López Artuche, le digo, fíjate que me está pasando esto, ahora en la pandemia me ocurrió. Y ya después, bueno, me mandó una pastilla que no requería receta médica, me tomé la mitad y dije, voy a retar a mi cuerpo, voy a trabajar con eso. Y de pronto dije, a ver, algo está pasando con mi cerebro. Y ustedes saben que, bueno, mi encanto, mi enamoramiento es las neurociencias, el cerebro, la mente. Entonces me meto a buscar investigaciones acerca de la conductividad eléctrica y descubrí que necesitaba más agua. Entonces empecé a tomar, así con disciplina, me hice mi bitácora y entonces iba poniendo una carita feliz porque me iba tomando mi vaso de agua cada hora. Y cambió, o sea, por supuesto que se me quitó la ansiedad, porque incluso me estaba afectando como la atención, el enfoque, la memoria, y estaba yo como muy inquieta. Y ya con eso se me quitó. Entonces, hay cosas que nosotros las podemos resolver, pero tenemos que ponernos atención y tenemos que ponernos en manos de otros especialistas, compañeros o no, pero nos tenemos que poner en manos de otros. Entonces, esto espero que responda de que si cualquiera puede ser coach, sí y no. Hay ocasiones que por ejemplo, mandan a jovencitos a que se formen en coaching, pero no traen historia. O sea, ¿cómo van a atender a un hombre, a una mujer de 50 años que trae una historia compleja? Es como si le dijeran a alguien, pues yo voy a dar clases de sexología, o yo voy a dar terapia sexual. Si ni soy casada, ni he tenido, pues muchas cosas, nada más por pura teoría. No, nos va a hacer falta la práctica, nos va a hacer falta entender otras cosas, porque en cada especialidad nos encontramos con cosas complejas y algunas hasta complicadas, que no es lo mismo. ¿Cuánto cuesta una sesión de coaching? Bueno, aquí es todo un tema. Fíjense, una sesión de coaching, me he encontrado gente que cobra 200 pesos y me he encontrado gente que cobra 10,000 o 15,000 pesos. Bueno, sí, vemos a Anthony Robbins, que Anthony Robbins no hace coaching, by the way. Incluso recordarán que él tuvo un programa, creo que estaba en Netflix o no sé en qué, tenía un programa de coaching y el programa tronó. Porque Anthony Robbins no es coach, perdón.
Anthony Robbins, justo lo que les estaba diciendo, Anthony Robbins no es coach. Sorry, pero no es. Él trae una formación importante en programación neurolingüística, en neurosemántica, sí, pero no es coach. Entonces, un coach nunca te va a ir a retar y no, que tú y te va a gritar. Eso no es coaching. Eso no, es otra cosa, pero no es coaching. Entonces, una sesión de coaching con ellos, por ejemplo, puede llegar a costar mucho dinero, porque son cantidades estratosféricas por el prestigio que han logrado, por los seguidores, por sus libros, por todo eso que han logrado. Una sesión de coaching para el mundo ejecutivo puede rondar entre los 5 y 10 mil pesos. Una sesión no dura 1 hora. Fíjense que ese es otro detalle, que muchas personas dan la sesión de coaching como de terapia, como de 45 minutos, 50, ya terminamos y vámonos. No, ¿por qué no? El coaching, una sesión de coaching tiene que ver con abrir un tema, lo abrimos y lo tenemos que cerrar. Esa es una diferencia importante con la terapia, porque en la terapia abrimos todo un tema y entonces se va trabajando muchas veces por partes, dependiendo del terapeuta, del estilo del terapeuta y dependiendo del tipo de terapia. No es lo mismo psicoanálisis que terapia breve sistémica, que terapia cognitivo-conductual o cognitivo-racional, etcétera. No son iguales. Entonces, una sesión de coaching cuesta, es decir, ¿cómo te sentirías si vas con un coach que te cobra 200 pesos? Puede hacerlo de manera social, casi pro bono. Y te va a cobrar los 200 pesos porque quiere que te comprometas. Entonces, hay quien dice, dependiendo del sapo en la pedrada. Ok. Para mí es muy importante que yo se los digo a mis alumnos, ya cuando vayas a ofrecer tus servicios de coaching o como coach, es importante que declares tu cuota. ¿Puedes ser flexible y cobrar menos o aceptar menos? Sí lo puedes hacer, pero que la persona sepa cuánto cuestan tus servicios o cómo tú estás valorando tus servicios, cómo te ubicas en el mercado. Cobrar no está mal, ¿sí? Pero lo más importante es que tú te comprometas profesionalmente, éticamente y que estés al pendiente de tu consultante. No, vino a la sesión de coaching y jamás le vuelvo a hablar, hay que venga para la próxima sesión. No, porque nosotros abrimos un proceso y lo cerramos, pero hay ocasiones que pareciera que ya lo cerramos. Sin embargo, nos tenemos que quedar aquí con la inquietud o con la curiosidad. Le voy a llamar, le voy a mandar un mensaje, voy a saber cómo está. Yo tuve un coachee que él estaba teniendo esas alteraciones de ansiedad y depresión. Y entonces, por ejemplo, iba a la sesión, se quedaba muy bien, se iba muy bien. Y hay ocasiones que a las 4 horas, a las 5 horas, otra vez estaba mal. Y yo le mandaba un mensaje, ¿cómo estás? Y me decía, no, estoy muy mal y me está pasando. Fue ahí cuando me di cuenta que no era un asunto para tratarlo con coaching. Entonces lo mandé con el médico y ahí fue cuando descubrimos que traía alteración de litio. Entonces imagínense, si yo como coach atendí a una persona y le dejo que se vaya, ya me vale cacahuate lo que le pueda pasar. Aquí decimos en México, me vale cacahuate, o sea, como que no me importa, no le doy seguimiento. No, el coach, el terapeuta, deben estar más comprometidos con su paciente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interviniendo en la parte cognitiva, en la parte emocional y en la parte corporal y es importante que estemos al pendiente de ellos. Implica una responsabilidad. Muchos médicos nunca nos mandan, nunca nos mandan un mensaje para saber cómo vamos con el tratamiento. No, yo a los médicos les he dicho, manden mensaje a sus pacientes, preocúpense por ellos. Hay como una disociación. No, es que ya se acabó mi consulta médica y ya nos vemos. Yo creo que no, a mí me parece que nos hace falta un poquito de mayor responsabilidad ahí a los médicos, incluso hasta el estilista. O sea, vivimos en pandemia y a ver, ¿cuántos estilistas te mandaron un mensajito siquiera para saber cómo estaba? Siquiera para saber si su cliente todavía vivía. Tenemos que trabajar en servicio y ocupación y el dar seguimiento a nuestro coachee, a nuestro consultante. Bueno, ya dije lo de cuánto cuesta una sesión de coaching promedio. Ustedes calibren, pero lo más importante es que pregunten, que pidan referencias de esa persona y qué tipo de coaching maneja. La próxima sesión les voy a hablar en el próximo live les voy a platicar las escuelas principales a nivel mundial. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué la José está platicando de esto? Bueno, porque tengo
más de 20 años trabajando coaching y formándome y estudiando y formando gente. Y la verdad, yo no certifico tan fácilmente a la gente, les aviso. En Newfield, por ejemplo, que varias personas que colaboraron conmigo, yo dije, no certifica y no certifica, porque no hizo esto, dejó aquí colgado esto, aquello. No tiene las competencias. La manera en que interviene, no, está rompiendo la ética. Y en otro momento vamos a hablar de eso también. Entonces, aquí otra pregunta que me hacen es, ¿por qué los psicólogos no creen en el coaching? Yo creo que es un error de interpretación. Muchas veces no han vivido un proceso de coaching. Incluso, fíjense, hasta la gente responsable en recursos humanos en las organizaciones, muchas veces contratan coaching o contratan coaches y nunca han vivido una sesión de coaching. No conocen las escuelas, no tienen referencia. Entonces contratan lo que les llega o el que les recomienda y no hacen una buena evaluación porque no tienen criterios de evaluación establecidos para saber qué tipo de coach debo contratar para tipo de persona. Si a los maestros se les está pidiendo que diseñen sus estrategias de enseñanza de acuerdo al tipo de aprendizaje o el estilo de aprendizaje de sus alumnos, por supuesto que no se les ha enseñado eso, pero eso se les pide. En el coaching yo les pediría igual. No siempre yo voy a ser la mejor coach para un determinado tipo de persona. Y eso hay que tenerlo claro. Y no me tiene que doler el corazoncito, ni el ego, ni se me va a caer nada. Tengo que ser muy honesta y digo yo que tengo la fortuna de trabajar con varios coaches que me han acompañado en procesos en las empresas. Yo sí me encargo de ver si este coach va a ser un buen fit con su coachee, pero también que le va a ayudar, que no que le va a dar el avión, ¿de acuerdo? Y que va a ser un proceso profesional. Entonces, yo en ocasiones he dicho que las personas no certifican. Quien me conoce de la escuela de Newfield saben, incluso algunas personas, por ejemplo, de otros países o de otros estados en México, no les gustaba ir a evaluación conmigo cuando ya era el momento de la certificación, porque luego decían que era yo muy ruda o que era yo muy dura. Y les digo, ¿y eso qué significa? Y me dicen, bueno, es que eres muy exigente. Ah, bueno, no es lo mismo ser exigente que ser dura o que ser ruda, yo creo, ¿no? Y ya cuando venían conmigo, yo la verdad es que nunca les digo, esta interacción no certifica. No, yo con el perfil de competencias vamos evaluando paso por paso. Yo le voy preguntando, ¿cómo te evalúas aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Ok? ¿Tú crees que esta calificación está adecuada? Y si yo veía que se calificaba muy bajo, le decía, mira, yo te pondría un punto arriba porque hiciste esto, porque tenemos las competencias identificadas. Entonces, pues la mirada que yo le doy, yo no soy quien para certificar. Yo solamente observaba una interacción de una persona o de otra y le daba mi mirada, mi punto de vista de acuerdo a los estándares que ya tenemos establecidos y también de acuerdo a mi experiencia. Entonces, al final decía yo, bueno, ya, te digo, esta sí certifica o no certifica, ahora regálame una hora o dos para que te acompañe o te ayude para entender qué te falta, para que veas cómo se hace y te muestro. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y finalmente, ¿cuál escuela recomiendo para certificarme como coach? Esa es otra pregunta que me mandaron. Bueno, yo creo que hay muchas ofertas de formación en coaching. Yo creo que más que decirte cuál escuela, yo te diría que una cosa muy importante es que veas a quien está a cargo de la formación que lo veas dar coaching. 2, que te den sesiones de coaching. Si no te dan sesiones de coaching, ¿cómo tú vas a hacer coaching? ¿Nada más por librito? Una cosa es que te digan los pasos, lo de menos es que te digan los pasos. Te digo, los encuentras en internet. Lo de menos es que los veas. Pero una cosa es leer el paso y otra cosa es hacerlo. Con una persona, con otra. Y la otra es que haya rigor en las tareas. Porque si te dejan tareas y no las entregaste y dan lo mismo, porque una de las cosas que está pasando en las escuelas de coaching, y con toda la pena se los voy a decir, no importa qué universidad, hoy es muy fácil que te den un certificado sin haber entregado tareas. Es muy fácil que te den un certificado de coaching o de como coach sin haberte observado y sin haberte evaluado. Eso a mí me parece muy, muy riesgoso y es por eso que la iniciativa que están lanzando de que hay coaches gurús o coaches que están abusando, porque sí hay quienes abusan de muchas maneras con sus coaches, de muchas maneras. Incluso darle 10 sesiones de coaching a alguien que necesita 1 o 2
Eso me parece un abuso. ¿Por qué te voy a dar 10 sesiones y a lo mejor con una la resolvemos? O con 2, o con 3. Y si alguien de recursos humanos me ve o me escucha ahora o posteriormente, de verdad, yo sé que por cuestiones de presupuesto luego se avientan la puntada de decir 10 sesiones de coaching para cada director o para cada gerente o 3 sesiones de coaching. ¿Con base en qué 3 o con base en qué 10? Lo que necesitamos es hacer un buen diagnóstico y a lo mejor hay personas que no necesitan coaching y hay otros que pueden necesitar no 10, a lo mejor 15, no lo sé. Pero no tasen así pues la decisión de cuántas sesiones se le va a dar de coaching a una persona. Puedes compensar, a lo mejor para presupuesto lo haces, pero una persona necesita una y de esa tomas y le das a otra. Hay que ser flexibles en eso, pero lo más importante, hay que saber cómo contratar o una escuela de coaching o un coach con más bases. Entonces, en una escuela o en alguien que te va a supervisar en coaching, pide referencias de esta persona. Puede ser que te recomendó un amigo que fueras a esa escuela porque le gustó, pero a lo mejor esa escuela ni siquiera encaja contigo. Yo creo que hay ocasiones que deberían de darse el lujo de pagar un módulo, vayan y vean si de verdad les gusta, pero busquen rigor. ¿Qué sentido tiene que se formen, que paguen para que después terminen pagando en otra escuela? Porque donde los formaron, no los formaron. En realidad, les dieron libro y en muchas escuelas hasta les dan en copia el libro de Rafael Echeverría. O sea, porque ni siquiera lo compran. Y no estoy promoviendo el libro de Rafael, porque además lo mandan hasta allá por PDF, ya está copiado. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar nuestra ética, tenemos que cuidar incluso nuestra dignidad. Mañana, Día Mundial de la Dignidad, tenemos que cuidar nuestra dignidad, tenemos que cuidar nuestro ejercicio profesional, pero más importante es ser responsables y cuidar al otro.